Buenas noches para todos. Bueno, estamos hoy empezando nuestro foro sobre vacunación, como el nombre de que los convocó decía, o dice todavía, la vacunación en los niños mayores de 6 años, y esto tiene una justificación. Yo soy Marcela Fama Pereira, soy médico pediatra y soy la presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hoy quiero darles la bienvenida a todos por acompañarnos en este espacio de academia en el cual tenemos muchas dudas, muchas expectativas y preguntas, a lo cual hemos tenido el agrado y el placer de tener con nosotros a un grupo de expertos en este tema, al cual también les agradezco muchísimo el estar esta noche aquí acompañándonos. Básicamente, quiero como contextualizar un poco todo este asunto sobre la vacunación en la población menor de 12 años. Y quiero contarles a los pediatras y a los profesionales de la salud que nos acompañan que realmente este ha sido un trabajo arduo que hemos venido desarrollando desde hace un par de semanas en conjunto de un grupo de expertos con un comité científico, asesor en vacunación, constituido por diferentes expertos en este tema. Es así como todos vimos en el 26 de octubre el comunicado que se hizo en alianza entre la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Inmunología, donde sacamos un comunicado en el cual entre las diferentes asociaciones, con base en la revisión continua de la información que ha habido en el ámbito académico sobre los beneficios de la vacunación en los menores de 12 años, se analizó toda esta información y es eso fruto el comunicado del cual les estoy hablando en este momento. Teniendo en base pues la experiencia acumulada en vacunación y los avances necesarios en el plan de vacunación, entonces, y ante las inquietudes y dudas de todos nosotros, decidimos hacer este espacio, el cual, si ustedes recuerdan, salió a su promoción desde la semana anterior, que fue a partir del 26-27 de octubre. El viernes pasado, el gobierno nacional nos anunció la vacunación en los niños a partir de los 3 años de edad, lo cual ha generado pues muchas inquietudes y preguntas de todos ustedes. Entonces, en ese orden de ideas, y siendo la Sociedad Colombiana de Pediatría un abanderado también del retorno a la presencialidad, de que sabemos que la vacunación salva vidas, sabemos que la vacunación es una estrategia que nos puede ayudar a controlar y a disminuir las hospitalizaciones, la mortalidad, y es así como vemos a través de los años cómo hemos sido unos abanderados siempre en la vacunación de las enfermedades inmunoprevenibles y cómo han disminuido todas la presentación de estas enfermedades a raíz de la implementación del esquema del plan ampliado de inmunizaciones, y nuestro país pues da ejemplo de eso. Entonces, teniendo en cuenta toda el estudio, todo lo que se ha hecho, y con este conjunto de expertos, yo quiero en este momento agradecerles a todos estar aquí y quiero darles la bienvenida al doctor, primero que todo, al doctor Julián Alfredo Fernández Niño. El doctor Julián Alfredo amablemente nos está acompañando en este inicio de nuestro webinar y tiene, amablemente nos acompaña, pero tiene urgencia porque en este momento está saliendo y necesita tiempo para otra actividad. Entonces, él es médico salubrista, es doctor en epidemiología y es el director de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud. Y agradecemos que esté con nosotros porque una de las preguntas que más tenemos previas a nuestro webinar es precisamente eso, porque se tomó la decisión de empezar la vacunación desde los 3 años en adelante. Entonces, en aras del tiempo y porque sabemos la necesidad que tiene de salir, le agradecemos y le damos la palabra inicialmente
para que nos haga su presentación y ya después seguimos con más calma y les presento a nuestro panel de expertos que nos acompaña esta noche. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, doctora Fama. Buenas noches a todos los panelistas. Yo voy a hacer una intervención breve, oral, en miras del tiempo, resumiendo la motivación de la toma de decisiones. Un saludo muy especial a la Sociedad Colombiana de Pediatría, que junto con la Asociación Colombiana de Inmunología y la Asociación Colombiana de Infectología nos han acompañado no solo en esta, sino en muchos del proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones en salud pública siempre es complejo. La evidencia científica es solamente una pieza de la toma de decisiones, una pieza fundamental e imprescindible, pero las decisiones tienen consideraciones del orden social que incluyen también el contexto cultural, la dinámica social, por supuesto las consideraciones económicas y la aplicabilidad a un contexto específico. Recordemos que el objetivo central del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Colombia es reducir la mortalidad específica y la incidencia de casos graves por esta enfermedad, que es lo que causa la mayor parte de los impactos humanos, sociales y económicos. Si bien es cierto que en el decreto 109 se contemplaba como un objetivo de la segunda fase contribuir, y dice el verbo contribuir, a la reducción del contagio y una potencial, casi que uno hubiera querido ponerlo en negrillas si el decreto lo permitiría, potencial inmunidad de rebaño, el desafío de las nuevas variantes, algunas con potencial de evasión de la respuesta inmune y con posibilidad de afectar la efectividad de las vacunas para reducir contagio, hacen que siga siendo como meta principal la reducción de la mortalidad y, por supuesto, la incidencia de casos graves, sin dejar de claudicar los esfuerzos a lograr coberturas que, sumados a la inmunidad inducida por el patógeno de forma, digamos, natural, pueda también contribuir a una reducción del contagio como un objetivo secundario. En este sentido, por supuesto que surge la pregunta de, sabiendo nosotros que ciertamente los niños tienen un riesgo de morir y de complicarse por COVID abismalmente más bajo que los adultos mayores, ¿por qué el Ministerio de Salud toma esta decisión? Que hay que decir, lo han tomado estos países. Hay que decir, en primer lugar, antes de entrar a especificarlo, que esta decisión se tomó con base en un análisis multicriterio que consideró la recomendación de expertos, el análisis de evidencia científica, la recomendación de la agencia reguladora, la evidencia propia que generamos al interior del ministerio y, por supuesto, las consideraciones del orden social y económico que también hacen parte del manejo de la pandemia. Acá hago un paréntesis, el manejo de la pandemia no consiste solamente en reducir el número de muertes y hospitalizaciones, sino en reducir los impactos sociales y económicos de la propia pandemia. Muchos de ellos están también relacionados con los niños, como lo que tiene que ver con el rezago escolar y la deserción escolar, que también tienen impactos en salud pública a corto, mediano y largo plazo. Es por esto que en este análisis multicriterio, el señor ministro, el director de medicamentos y quien les habla, convocamos a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a la Asociación Colombiana de Infectología, a la Asociación Colombiana de Inmunología y escuchamos los argumentos para complementarlos con el análisis multicriterio, siendo uno de los insumos más importantes. Dado ese contexto, entonces voy a resumir. Los estudios de fase 1 y 2, como seguramente lo van a mostrar los expertos, muestran una alta seguridad de las vacunas en niños, incluyendo la vacuna del fabricante Sinovac. Si bien la participación de los niños de menores de 5 años representa aproximadamente un 30-40% en estos estudios,
es importante considerar que esto es un porcentaje alto para lo que se refiere a seguridad. Pero adicionalmente tenemos datos no solo provistos por el fabricante, sino provistos por también los ya publicados, que muestran una alta seguridad, también con los datos de farmacovigilancia, lo que iba a decir, de China, en donde se ha comenzado ya la vacunación a partir de los 3 años. Estos datos, con ya cientos de miles de dosis aplicadas, muestran lo que se esperaría a priori biológicamente, conociendo la, la plataforma aplicada. Esta es la plataforma probablemente más segura, así lo muestran nuestros datos de farmacovigilancia, aunque todas son seguras, pero tanto los datos de farmacovigilancia como los datos que tenemos a priori, pues nos muestran lo que es esperable. Las vacunas de virus inactivados son, ustedes son los expertos, los pediatras, de las vacunas más conocidas en la práctica clínica y la práctica en salud pública, a diferencia de las vacunas de RNA mensajeros, que aunque han demostrado ser seguras, tenemos, hay que decirlo, menos experiencia desde la perspectiva de salud pública al ser vacunas recientes. Muy importante entender que el objetivo del Plan Nacional de Vacunación se inscribe en la maximización del beneficio colectivo y en la minimización del daño. Por eso, la seguridad de las vacunas era un eje importantísimo para poder avanzar en esta posibilidad. Por supuesto, esperamos, y así lo ha mostrado en otros grupos de edad y biológicamente, no hay razones para pensar que sea marcadamente diferente el sistema inmunológico, si bien hay diferencias, sobre todo en los niños mucho más pequeños. Lo cierto es que todo parece indicar que además la efectividad tendría a ser muy alta también. Por supuesto, paréntesis epidemiológico, sabemos que dado que el riesgo de complicaciones y muertes es menor, el número de necesarios a tratar o número de necesarios a vacunar para evitar una muerte o por una explosión de un niño sería mucho más grande. Pero acá, más que aplicar criterios de costo-efectividad, estamos pensando en que los beneficios redundan a nivel colectivo. Voy a mencionar algunos elementos de la toma de decisiones brevemente en 5 puntos y termino mi breve reflexión. Primero, ya lo mencioné, una seguridad de las vacunas en niños con evidencias de seguridad de las vacunas desde los 3 años, de ensayos clínicos fase 1 y fase 2, pero también evidencia de farmacovigilancia en China, en donde es donde más se han aplicado a partir de esa edad, y tuvimos acceso a esta información que socializó con los expertos y que muestra una muy baja comparable con otras vacunas bien conocidas por los pediatras desde hace décadas de eventos adversos, siendo por supuesto la mayoría eventos leves. Primer elemento. Segundo elemento, plausibilidad biológica sobre un comportamiento de la efectividad similar a la que se observa en otros grupos de edad. Los estudios pivotales se están adelantando en este momento. Acá no hubiéramos podido vacunar a los adultos mayores de haber esperado tener la información completa, pero todo parece indicar, es plausible biológicamente. Los resultados preliminares ya lo muestran de los análisis interinos a los cuales tenemos acceso, sugieren que la efectividad, si bien el número necesario de tratar, las medidas absolutas son mayores por razones de que los eventos son más raros, se mantiene. Tercero, una plataforma en la cual podemos tener confianza a priori, una plataforma conocida por los pediatras, una plataforma en la cual tenemos un conocimiento de los eventos adversos, tanto del biológico como del coadyuvante. Cuarto, ya entrando a los temas sociales. Bueno, uno último epidemiológico, y es que en América Latina las matrices de contacto implican un alto contacto intergeneracional entre niños y adultos mayores, dado especialmente el cuidado que en muchos casos asumen los adultos mayores de los niños, por lo cual consideramos relevante que, a pesar de que tenemos altísimas coberturas en los adultos mayores, dado que la efectividad no es perfecta, esto también contribuye a la protección del núcleo familiar. Entonces, ¿qué elementos nos llevaron a ampliar esto?
La consideración de que los estudios tenían desde los 3 años nos llevó a pensar que había unos elementos del orden, además social, que también tienen que ver en salud pública, que tienen que ver con que los niños en educación preescolar pasan un alto periodo, mucho más largo de hecho que los niños en educación escolar, con interacción con otros niños. La crisis de la educación preescolar ha causado un incremento del desempleo particularmente femenino, con inseguridad alimentaria en familia, la pauperización y la profundización de las desigualdades. La doble carga de estas mujeres se ha incrementado sustancialmente, como lo muestran los datos del DANE. En diálogos con el Ministerio de Educación señalaron la imperancia de la necesidad indispensable de avanzar en la vacunación de estos niños, donde este sector ha adolecido de esta crisis económica que también se traduce en problemas de salud mental, obesidad, violencia sexual, violencia familiar contra estos niños preescolares que están fuera de ese núcleo de protección del hogar. Niños que tienen, primero, al ser más chiquitos, ustedes lo saben, más dificultades para seguir las indicaciones de autocuidado, pero además niños que tienen una alta tasa de contagios con otros niños en condiciones preescolares que implican menos distancia física que la que tienen las condiciones de escuela, porque hay mucha más regulación en torno a las condiciones en las cuales funciona la institución educativa escolar a la institución escolar. Entonces, hay unas condiciones de infraestructura, de organización y además idiosincráticas o de la naturaleza, innatas al comportamiento de los niños de esta edad que tienen que ver con el contagio, pero además quieren decir un impacto y un clamor de ese sector de menores, de preescolares, que ha tenido un impacto profundo en la economía, profundo en la salud de estos niños y que se están quedando también desprotegidos. Nosotros somos conscientes de que, como siempre lo dijo el señor ministro, la vacunación no era un requisito indispensable para el retorno a la institución educativa porque primaba más y prima más la protección de la institución educativa y porque es claro que el papel que tiene las instituciones educativas en la circulación del contagio es marginal comparado con el que tienen otro tipo de eventos masivos, restaurantes, otro tipo de interacción social. Y porque, insisto, prima más el bienestar de los niños frente a las consecuencias del contagio, que tiene menos, sobre todo cuando ya hemos vacunado a profesores y administrativos, y los que no lo han hecho es porque no han querido. Sin embargo, desde el punto de vista de política pública, más allá de los argumentos, si podemos generar confianza en aquellos padres de la familia y profesores preescolar y escolar que se resisten a vacunarse, estamos dando los medios, no porque creamos que sin eso no se podía. Desde hace mucho tiempo dijimos que la segunda prioridad de salud pública en este país, en este momento, urgente, después del COVID-19, era la reactivación escolar. Es una prioridad de salud pública, presencial, por todo lo que se presenta. Pero si este elemento, independiente de que algunos lo apropien para decir que siempre tuvieron razón, que eso es lo de menos, porque está siendo muy preciso lo que diciendo, si este elemento aporta la confianza para permitir ese retorno presencial, que es una urgencia en el país, incluyendo la educación preescolar, es muy importante. Yo sabía muy poco de educación preescolar en este acercamiento con la viceministra de Educación. Entendimos las razones del funcionamiento y el clamor de este sector por avanzar en eso. Entonces, sumado al hecho de que la evidencia científica nos podía al menos dar toda la certeza, pues no certeza absoluta nunca, pero una alta certeza de la efectividad y sobre todo, perdón, de la seguridad de estas vacunas, consideramos que sumado a este análisis multicriterio era una decisión acertada. Se le había planteado a las sociedades científicas era la necesidad de abrir la vacunación en menos de 12 años y hacerlo de manera secuencial, comenzando con los mayores de 6 años. Hay modelos matemáticos que también indican que un potencial impacto de la variante Delta y de demás variantes va a estar influenciado por la cobertura de vacunación, que ese 70% probablemente no va a ser suficiente. Y ya hablo también del impacto a nivel comunitario, vuelvo a la epidemiología, de tener altas coberturas. Hemos tenido dificultades para lograr coberturas en personas jóvenes, pero tenemos coberturas en personas mayores. Las seguimos buscando en las personas mayores. Pero también incrementar esta base poblacional nos permite tener
una base mucho más grande para poder avanzar la vacunación, encontrando un otro elemento y es la disposición que muchos padres de familia han tenido a vacunar a sus niños. Quiero terminar diciendo que se puede confiar en el criterio técnico que se ha utilizado en el ministerio. Análisis multicriterio que, como dije, mezcla consideraciones epidemiológicas, farmacológicas, con consideraciones sociales. Lo más importante y lo que no se puede poner en riesgo, que es la seguridad de los niños, está garantizada porque esta plataforma es tan segura como esta vacuna, como otras de la misma plataforma, y así nos lo muestran los datos de farmacovigilancia, y no hay razones para pensar, y ya lo muestran así los estudios de farmacovigilancia china, que se porte distinta. Entonces, lo primero es que son seguras. ¿Qué tanto impacta en el contagio? Es algo que muchos países no saben. Vamos a tener que seguirlo evaluando y, por supuesto, con base en eso, seguir tomando decisiones. Pero sin duda nos permite aportar a algo que es muy importante, que es la confianza para el retorno escolar. Yo espero haber sido claro, entendiendo que las decisiones del Plan Nacional de Vacunación son decisiones colegiadas, donde participan expertos, en donde son escuchados y todo es analizado desde una perspectiva amplia y que siempre primando el principio de maximización del bienestar colectivo. Entonces, solamente decir, lo que se hizo fue eso que se iba a hacer secuencial, adelantarlo, contando en que termino con un último criterio que es económico. Viene la economía, pero, no, pero es epidemiológico, que es el modelo hecho por el premio Nobel Kremer, el modelo de Kremer, que muestra que incluso con una vacuna de efectividad variable, vacunar rápidamente a un gran número de personas puede lograr un mayor impacto que esperar tiempo, esperar un periodo más largo para vacunar con otra vacuna. Esto, por supuesto, no riñe con la necesidad de que esto esté evaluado de manera permanente, pero digamos, este acceso temprano a la vacuna es probable que tenga impactos epidemiológicos en el momento crítico en el que vivimos. Entonces, muchísimas gracias. Creo que no sé si hay un espacio para una pregunta. Ya voy a averiguar si. Y termino. Sí, muchas gracias. Claudia Beltrán, infectóloga pediatra de Medellín y miembro del Comité Asesor de Vacunas. Clau, te doy la bienvenida. Creo que tienes una pregunta para el doctor Julián antes de que se retire del foro. Básicamente nosotros, muchas gracias, doctor Julián, por la aclaración. Básicamente nosotros recibimos algunas preguntas antes del foro y algunas que estoy acá leyendo en el chat y que son preguntas que corresponde al ministerio responder. Si puedes responderla rápido. Una de ellas es, ¿por qué Sinovac y no otras como Pfizer? ¿Sí? Y dos, ¿cuál es la urgencia de por qué iniciar esto de forma tan urgente en los niños mayores de 3 años? Yo no, ¿por qué Sinovac? Porque es la vacuna en la cual se ha presentado tanto por parte del fabricante como por parte del Ministerio de Salud la evidencia más consistente en lo que más nos preocupa primero, no lo único, que es la seguridad. Ahora, esta decisión no quiere decir que se descarte el uso futuro de nuevos biológicos, en la medida de que exista más evidencia, por supuesto, disponibilidad, que es otro factor que hay que, acuérdense que la mejor vacuna es aquella que esté disponible, disponibilidad suficiente con criterios de equidad, y en la medida en que el Ministerio de Salud tenga esta evidencia científica y esta confianza, al igual que el fabricante presente la autorización de uso de emergencia, sin duda esa decisión está abierta, así como potenciales ajustes en sus poblaciones especiales, que es una discusión que se puede dar, que requieran una consideración diferente. Las decisiones del Plan Nacional de Vacunación se evalúan de forma permanente. ¿Qué estamos haciendo acá para terminar? Reforzando, manteniendo, porque realmente siempre este esfuerzo de vigilancia de eventos adversos posteriores a la vacunación, que ahorita nos dan resultados tan impresionantes, tan impresionantemente buenos, como que apenas el 0.005%
de las personas vacunadas presentan un evento adverso, siendo el 94% eventos leves. Entonces, es esperable que eso mismo observemos en los niños y eso nos permite avanzar en la confianza en la vacunación. Ustedes son los expertos, pero sobre las vacunas de RNA mensajeros hay discusiones sobre el riesgo de algunos eventos, y bien también parecen que son seguras y en la medida que eso se aclare seguramente eso va a ser también tenido en cuenta. No sé si tienes alguna, tal vez alcanzo una más y me retiro. Bueno, entonces yo... No, vale, muchas gracias. Y realmente, bueno, fue una explicación amplia y igual también somos conscientes de los costos indirectos que ha tenido el COVID-19 en la población infantil, los cuales siempre hemos querido como llamar la atención sobre ellos, como son todos estos afectaciones de las diferentes circunstancias a nivel psicológico, social y demás que también ha generado. Y siempre hemos hablado como un factor contribuyente, la vacunación como un factor contribuyente para eso. No quiere decir que sea el único, ni mucho menos indispensable, pero sí un factor que contribuye en gran medida a lograr el control. Muchas gracias, doctor Julián. No sé si de pronto, Claudia, alguna otra que tengamos ahí o ya. Bueno, no, básicamente creo que hay como algo de confusión frente a las aprobaciones como tal. Hay algunas preguntas que dicen, ¿se puede aplicar Sinovac así no esté aprobada por la FDA? Sí, básicamente los entes regulatorios de cada país son diferentes. La aprobación de vacunas o la autorización de uso de vacunas se somete a los distintos entes regulatorios a nivel de país, no necesariamente porque FDA la apruebe o no. En los otros países se toman las decisiones. No sé si el doctor Julián amplía un poco esto al respecto. Sí, miren, yo doy un ejemplo particular que diferente y es la vacunación de gestantes. Esta vacunación se hizo cuando el propio fabricante no había presentado directamente la solicitud. Hoy en día, lamentablemente, COVID-19 es la principal causa de mortalidad materna, pero con evidencia científica, el ministerio presentó la recomendación de utilizar la vacunación en gestantes. Entonces, la evidencia se mueve mucho más rápido que todas las agencias regulatorias, pero además cada país tiene un contexto diferente en la medida que tiene una disponibilidad, en la medida que Estados Unidos no es un consumidor frecuente porque tiene disponibilidad de otras vacunas de Sinovac, pues no tendría sentido que Avance priorizara la aprobación de Sinovac, distinto a lo que pasa en China o en otras partes de Asia y de América Latina, en donde esta vacuna ha sido y ha salvado, hay que decir, decenas de miles de vidas, cientos de miles de vidas probablemente, una de las vacunas principales. Entonces, claramente son contextos distintos en donde las prioridades de cada país la definen según su disponibilidad y según sus criterios de aplicación. Pero esta es una vacuna que está aprobada por la organización, cuenta con el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, y nadie puede poner en duda la seguridad de las vacunas. Toda intervención tiene eventos adversos, pero estos eventos adversos son raros y en la mayoría leves. Actualmente, ayer, solo quiero hacer esta mención, no me acuerdo, hace unos días, un médico, entre comillas, divulgó un video en donde, citándome, hablaba de 700 personas que habían tenido hospitalizaciones por las vacunas, pero seguramente era un problema de comprensión de lectura, malintención, porque ese era el dato de personas hospitalizadas que habían sido vacunadas en un mes, creo que el de agosto, que se enfrentaban 0.002%, dato que se volvió a emitir de las vacunas. Entonces acá hay gente malintencionada que está en una campaña de digamos, de desprestigio contra las vacunas, y eso es un riesgo de salud pública que no podemos permitir. A todas las personas, a todos los ciudadanos, a todos nuestros pacientes, toda la pedagogía suficiente, toda la confianza y todo lo que podamos aportar para generar esa confianza. Pero estas personas que de manera deliberada mienten y generan desconfianza en las vacunas, creo que tenemos que con argumentos confrontarlas sin darles mayor visibilidad, porque atentan contra la salud pública. Es distinto a la persona desinformada
a la que miente de manera deliberada. Podemos tener confianza en la seguridad de la vacuna Sinovac. En niños podemos tener confianza en que esta es una decisión que va a ir acompañada de la misma reforzada farmacovigilancia, tecnovigilancia y vigilancia de eventos adversos posteriores a vacunación. Y por supuesto seguiremos evaluando los resultados para tomar cada vez mejores decisiones con criterios de salud pública, que son los que han imperado acá. Como dijo la doctora Claudia y la doctora Fama, nosotros no podemos responder a la pandemia solamente previniendo la transmisión del virus o las hospitales o muertes. Responder a la pandemia es responder a la crisis de salud pública, a la sindemia. Y parte de esa crisis está dada por la no presencialidad en las instituciones educativas. Y esto contribuye a eso. Creo que ya es un gran avance. Si bien no es la única justificación, es muy importante. Ahora sí, me retiro. Creo que fui yo el que me extendí más de la cuenta. Pero de verdad, muchísimas gracias. Y sé que el señor ministro lo siente así, de parte de la sociedad colombiana, a la sociedad colombiana de pediatría, de parte del ministerio. Hay disensos naturales, hay debates científicos que son válidos. Los tomadores de decisiones tenemos que sobreponernos a esos debates, no para dejar de dudar ni de buscar y de evaluar, pero sí porque se implica decidir, y decidir implica reconocer los riesgos de las decisiones, que en este caso creo que son mucho mayores todos los beneficios que tenemos. Gracias a todos los pediatras que nos acompañaron, también a los que han ejercido una postura crítica al respecto, y esperamos seguir contando con el acompañamiento de ustedes. Y un saludo para los 2000 asistentes que veo que ya tienen, que son ustedes demasiado, tienen un alto impacto por lo que veo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de esta intervención, bueno, yo ya ahora quiero presentar a nuestros expertos de esta noche, que además nos acompañan, y entre ellos, primero que todo, el doctor Juan Pablo Torres, que nos acompaña desde Chile. El doctor Juan Pablo es infectólogo, PhD, profesor asociado del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente, Unidad de Infectología del Hospital Luis Carlos Mackenna, director de innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y es un gran influyente también y nos ha estado acompañando sobre los diferentes temas concernientes a la pandemia. El doctor Juan Pablo nos va hoy a ilustrar sobre la experiencia en Chile, ya que lo tenemos como referente, desde nuestro comité de expertos en cuanto a la toma de decisiones, ya que pues sabemos que Chile desde el 26 de septiembre, si no estoy mal, empezó la vacunación con Sinovac en la población mayor de 6 años. Seguidamente, como para ambientar la dinámica de nuestro foro, doctor Juan Gonzalo Mesa Monsalve, quien es pediatra especialista en enfermedades infecciosas en la ciudad de Medellín y trabaja en la Clínica Las Américas, AUNA, y el Hospital General de Medellín, quien nos también hablará en unos slides cortos donde mostraremos el impacto en la carga de enfermedad y algunos datos y cifras que tenemos. Y seguidamente el doctor Eduardo López, que se me perdió por acá, Eduardo López, quien es infectólogo pediatra y de la Universidad de Texas, epidemiólogo de la Universidad de Londres, y actualmente es el director científico del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica y profesor de Pediatría e Infectología en la Universidad del Valle, en Cali, y quien es un reconocido investigador en vacunas también en nuestro país. Quien también nos aclarará unos conceptos y cada uno va a hacer una presentación corta de unos 10 minutos y seguidamente pues tendremos abierto el foro a las diferentes preguntas, que como ya nos decía la doctora Claudia ahora, pues tenemos varias preguntas que nos han llegado ya previamente a este escenario, y bueno, y las que nos siguen llegando en vivo, los cuales los invito, si tienen más, a seguirlas por el chat de la plataforma. Entonces, en ese orden de ideas, pues les doy la bienvenida nuevamente y gracias a todos por estar aquí, y le doy la palabra al doctor Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a la doctora Fama, un gusto compartir con ustedes, la verdad un honor poder
estar con esta actividad de la Sociedad Colombiana de Pediatría, junto a Claudia, junto a Eduardo, junto a todos los expositores de esta noche. Y en estos pocos minutos me gustaría entonces contar lo que ha sido la experiencia ya en la vida real en Chile de la vacunación en niños entre los 6 y los 11 años contra COVID-19. Sabiendo que la pandemia ha sido muy dinámica, esta ha sido la situación en nuestro país, muy similar probablemente a lo que pasaba en Colombia, nuestro último invierno con la gran ola que produjo una mayor cantidad de uso de camas de intensivo, 4 veces el histórico de camas de intensivo que se disponían en el país llegaron a ser ocupadas, y ahora con un aumento de casos más discreto, en asociación a una preponderancia a la variante Delta. Más o menos el 12 o 13% de todos estos casos que aparecen aquí, de este caso 1.700.000 de casos, recordemos Chile tiene un poco más de 19 millones de habitantes, corresponden a menores de 18 años, aproximadamente el 12%. Y Chile ha tenido un proceso de vacunación masivo muy intenso que hace que actualmente el 90% prácticamente de la población objetivo a vacunar ya tenga un esquema completo, un poco más ya con otro grado de avance, al menos con una primera dosis, y de los 19 millones de habitantes se han administrado en el país 27 millones de dosis de vacunas, más o menos 3/4 de ellas han sido de la vacuna Sinovac, el otro cuarto de la vacuna Pfizer de RNA mensajero y una fracción de algunas otras vacunas como Oxford, AstraZeneca, CanSino, por mencionarla a ella. Estamos actualmente con un porcentaje de positividad de un 3% en estos momentos en el país, y ya se priorizó en este proceso a los profesores y a los adultos que trabajaban en las escuelas desde el mes de febrero de este año, cuando comenzó el proceso de vacunación, y por ejemplo los estudiantes universitarios para volver no solo a los colegios, sino que también a las universidades. Por ejemplo, mi universidad, en la Universidad de Chile, casi el 99% de los estudiantes de toda la universidad tienen un esquema completo. Pero la pregunta aquí apuntaba a vacunar o no vacunar a los niños. La opción ha sido avanzar hacia ellos, ya no solo a los adolescentes, sino que a los menores de 12 años. Y como bien se mencionaba recién, pueden haber diferentes argumentos. Algunos de ellos están aquí mencionados, como que la vacunación, en la medida que vacunamos adultos, van quedando niños que van a ir aumentando su porcentaje o su proporción de infección al no estar vacunados. Las formas severas, que si bien son infrecuentes, existen, como el síndrome inflamatorio multisistémico y algunas formas de neumonía, en especial en algunos niños con factores de riesgo, como ha sido la obesidad, por ejemplo. No tenemos muy claro qué es lo que pasa con las secuelas o el long COVID a largo plazo en los niños. Ahora han salido algunos estudios que cuando ocupan un buen grupo control pareciera no ser tan frecuente, no superar el 2 o 4%, pero es algo que está, o es una noticia en desarrollo. El efecto de las variantes, ustedes lo han conocido, la variante Mu, que se originó en Colombia, la variante Delta, que predomina ahora en la mayoría de nuestros países, y también que para tener un control global de la pandemia, dadas las características inmunológicas de este virus, probablemente necesitamos vacunar a la mayor cantidad de población posible. Pero sin duda que los efectos colaterales, y entre ellos el aumento de los cuadros depresivos, de los cuadros ansiosos, de los intentos de suicidio, de los problemas de aumento de sobrepeso y obesidad, y de los problemas de aprendizaje cognitivo con el cierre de las escuelas, donde Latinoamérica ha sido la región del planeta que más días de cierre de escuelas ha tenido en comparación con los otros continentes del planeta, hacen que haya que tomar medidas, obviamente basadas en la evidencia, sobre todo en la seguridad y inmunogenicidad que tengan las vacunas. Ya habían comenzado hace un tiempo las vacunas de RNA mensajero, como Pfizer y Moderna, involucrando varios miles de niños, ahora entre los 6 meses y los 12 años, justamente para ver en estos esquemas de 2 dosis cómo era la seguridad, tolerabilidad, efectividad de estas vacunas. Y también otros estudios en curso, contarles que en Chile actualmente está en curso un estudio de niños entre 3 y 17 años del laboratorio Sinovac, en donde se pretende enrolar alrededor de 4.000 niños en este rango etario, justamente para tener en los próximos meses datos ahora de eficacia. Sabiendo que los datos preliminares fueron publicados en Lancet Infectious Disease para la vacuna Sinovac o CoronaVac, en más de 550 niños entre 3 y 17 años, en donde ustedes pueden ver que los eventos adversos fueron similares al placebo, que la seroconversión
a dosis ya sea de 1,5 o 3 microgramos en el inóculo de la vacuna alcanza cifras muy altas, y al igual las medias geométricas o los títulos medios de anticuerpos. Eso no solo para la vacuna Sinovac, también salieron después publicados los datos para la vacuna de Sinopharm, otra vacuna inactivada, sabiendo que las vacunas inactivadas son de amplio uso por varias décadas en los niños. Y también los datos más recientes de Pfizer, desde fines de septiembre, con datos de niños de 5 a 11 años, en que se veía que con 2 dosis separadas por 3 semanas, ocupando 1/3 del inóculo, la verdad es que ha mostrado datos de tener una buena tolerancia, eventos adversos similares al grupo comparador, que aquí fue el de 16 a 25 años, una buena inmunogenicidad, y ya sabemos que tanto el comité asesor como la misma FDA ya ha aprobado esta vacuna para que sea y comience a ser administrada en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó en Chile? ¿Cómo fue el proceso para la toma de decisión para vacunar a los niños mayores de 6 años? Sabiendo que en Brasil, por ejemplo, Anvisa, la entidad regulatoria, poco tiempo antes de esta reunión que se hizo el 6 de septiembre en el Instituto de Salud Pública en Chile, se había visto que no se había aprobado principalmente por no tener todos los datos en seguridad. Posiblemente, a diferencia de lo que ocurrió en Anvisa en Brasil, en Chile se aportó, aparte de este estudio fase 1-2 publicado en Lancet Infectious Disease, que acabo de comentar, se entregó información adicional. Y en esa información adicional se entregó y estuvo a disposición estudios que no estaban publicados, pero que sí se pudieron ver en detalle, un estudio fase 2B que apuntaba principalmente a seguridad, y también muy importante un reporte que había sido presentado a la autoridad china con los datos de más de 63 millones de dosis administradas de la vacuna CoronaVac a niños entre los 3 y 17 años de edad, que involucraban a más de 40 millones de niños. Ese estudio, tuve la oportunidad de ser parte del grupo de expertos en esa decisión del Instituto de Salud Pública. Pudimos tener acceso al detalle de todo este análisis de millones de dosis, y tal como mencionábamos, la seguridad de la vacuna es muy sólida. Y en inmunogenicidad también esos estudios fase 1-2, el fase 2B, y además un estudio comparador adulto versus adultos mayores versus niños, aportando datos que si bien habían algunas diferencias en inmunogenicidad, en donde la cantidad de sujetos participantes era más o menos el doble en mayores de 6 años, comparación con los que eran menores de 6 años, y eso quizás hizo que se aprobara inicialmente, al menos en Chile, desde los 6 años en adelante, pero teniendo una seguridad muy sólida. Obviamente que se está manteniendo una estricta farmacovigilancia, ya tendremos más datos de eficacia, y todavía no sabemos cuánto dura la respuesta inmune. Sin embargo, desde el 13 de septiembre en Chile comenzó la vacunación con la vacuna inactiva de CoronaVac en esquema de 2 dosis separadas por un mes, con el mismo inóculo que reciben los sujetos adultos, y se comenzaron las 2 primeras semanas a vacunar a niños con comorbilidades o de grupos de riesgo, y desde el 26 de septiembre se comenzó a vacunar a los niños ya sanos entre los 6 años o más, y eso se está realizando en las escuelas. Más del 90% de las escuelas están abiertas actualmente en Chile a la actividad presencial, así que ese proceso se está llevando a cabo en las escuelas, manejado obviamente por las autoridades de salud. ¿Qué cifras tenemos hasta el momento? Bueno, estas son las cifras al día de hoy, al día 3 de noviembre. Vean ustedes cómo ha avanzado desde los 6 a los 17 años, tanto hombres como mujeres han avanzado en este proceso de vacunación de una manera muy importante. De una población objetivo de 3 millones de niños separados aquí entre 6 y 11 años, o de 12 a 17, vean ustedes que ya se han administrado al menos una dosis a más de 1.080.000 niños entre los 6 y los 11 años, y más de 1.300.000 dosis a adolescentes de 12 a 17 años, lo que lleva a que ya casi el 70% de los niños de 6 años, entre 6 y 11 años en Chile, ya han recibido al menos una dosis de la vacuna inactivada contra COVID-19. Otra cosa que es interesante es socializar los números. Hoy día apareció a disposición de toda la comunidad en este sitio que es abierto, vacunacionescolar.mineduc.cl. Se cruzaron las bases de datos del Ministerio de Educación y de los registros de inmunización del Ministerio de Salud, y cualquier persona puede buscar su colegio, su escuela, en su región. Están todos los colegios
de Chile. Uno puede encontrar, por ejemplo, aquí está el colegio de mis hijos, están todos los niveles, desde el prekinder hasta el último año de escolaridad, hasta los 18 años, aquí en Chile llamamos el cuarto medio, y uno para cada nivel puede ver qué porcentaje de ese nivel está no vacunado, por ejemplo, aquí para el cuarto básico, cuántos tienen esquema incompleto, cuántos ya tienen un esquema completo, o compararlo, por ejemplo, con los adolescentes del último año escolar, que vean ustedes, la mayoría ya tiene un esquema completo. Esto de transparentar los datos motiva probablemente también a la población para tener información que además está actualizada. Y por último, y con esto termino, los datos de efectos adversos o ESAVIS fueron publicados recientemente en Chile después de administrar con datos de las 643.000 primeras dosis de los niños entre 6 y 11 años. ¿Cuántos efectos adversos se comunicaron dentro de estas 643.000 dosis? Solamente 71, lo que corresponde a un 0,01% de todas las dosis administradas. Y de ellos, solamente el 5% correspondieron a eventos serios, sin observarse diferencia o que se concentraran en alguno de los grupos etarios entre los 6 y los 11 años en especial. Tuvo una distribución bastante simétrica. Las principales manifestaciones al recibir la vacuna fueron los vómitos, el prurito o el eritema y dolor en la zona de inyección, y solamente hasta la fecha, estos 643.000 dosis administradas, han habido 4 eventos adversos serios que están en estudio para ver si es que tienen algún tipo de asociación causal o no con la vacuna. Un caso de un niño de 7 años que tuvo una convulsión, una encefalomielitis diseminada aguda que no tuvo una temporalidad, se presentó prácticamente a las pocas horas de la vacunación, está en curso, puede haber sido más bien algo coexistente, una sinovitis y un cuadro de erupción cutánea con algún tipo de reacción alérgica. Esos son los datos en Chile. Sin embargo, es importante, y con esto termino, no solamente mantener una vacunación con una oportuna y alta cobertura, sino que también se han mantenido las medidas de autocuidado, como es el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia social y ventilación de los espacios, incluyendo en eso, obviamente, a los escolares en el colegio. Por lo tanto, si bien los niños se infectan menos, pueden transmitir menos, se infectan y transmiten. Ojo con lo que pasa con las variantes. Los adolescentes ya disponían de vacunas seguras con respuesta inmune eficaces. Tenemos algunas interrogantes a la vacunación de los niños, la coadministración con otras vacunas. En Chile se separa 14 días la vacuna del COVID de cualquier otra vacuna, la duración de la respuesta inmune, los refuerzos que vendrán después, pero este es un buen inicio a la fecha. Cada vez tenemos más estudios de vacunación en niños, sabemos que la seguridad es bastante sólida, estos son datos ya de la vida real de lo que ocurre en un país latinoamericano, posiblemente el primero en la zona occidental que comenzó a vacunar menores de 12 años con más de 1 millón de dosis administradas, y obviamente hay que seguir el monitoreo, ojalá manteniendo buenas coberturas y viendo qué es lo que pasa, manteniendo posiblemente esta observación de seguridad que refuerza lo que se había visto en los estudios clínicos iniciales. Pero recordemos de todas maneras el autocuidado en conjunto con la vacunación. Muchas gracias y quedo atento a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias. Juan Pablo, yo creo que podemos seguir como con las presentaciones y al final nos puedes acompañar en el foro para las preguntas. Por supuesto. Ah, vale. Bueno, gracias. Entonces, bueno, le doy paso al doctor Juan Gonzalo Mesa. Bueno, doctor Marcela, muchísimas gracias. Doctor Juan Pablo, gracias por la presentación. Saludo a los dos panelistas. En este caso, en esta me corresponde que hablemos acerca de la situación epidemiológica en Colombia, específicamente del grupo que nos interesa en este caso, que es niños entre 3 y 11 años. Estos datos son gracias al doctor Pablo Vázquez. Pablo Vázquez es un infectólogo, es un intensivista pediatra de la ciudad de Bogotá, que desde el principio de la pandemia ha sido muy ordenado con la información, siempre nos da información muy interesante y cada semana la publica. Esa es la cuenta de Twitter si quieren seguirlo, es muy interesante lo que publica. Y lo que tenemos hasta el día de hoy es los datos hasta el 23 de octubre. Es muy pocas diapositivas, la idea es solamente como dar un poquitico de información acerca de cómo se ha comportado la pandemia en los pacientes pediátricos foco de esta vacuna que está actualmente pues compitiéndonos el día de hoy.
Arrancamos con el panorama general de pediatría, pacientes menores de 18 años. Hasta el 23 de octubre llevábamos 433.216 pacientes, que es un porcentaje, que es un grupo nuevo de pacientes que es importante, pero que realmente corresponde más o menos entre un 8 y un 9% de los casos a nivel nacional. Del total de pacientes en Colombia infectados es menos del 10%, afortunadamente. La curva se parece mucho a la que el doctor Torres nos mostró. Tuvimos un pico importante entre marzo y agosto, que fue cuando luego empezamos a tener como niveles un poco más controlados, y desde entonces hemos tenido un nivel sostenido bajo de contagios nuevos, por lo menos detectados oficiales. Recuerden que de todos modos ese tipo de datos depende mucho de la metodología y de que el paciente que esté enfermo consulte y se haga la prueba. Obviamente dependemos de eso, y se ha notado que recientemente se ha dejado un poco de lado eso. El paciente simplemente, o la persona que está infectada o sintomática, simplemente no dice nada y sigue su actividad, no sigue nada y se aísla. Entonces posiblemente hay cierta subregistro de datos con respecto a eso. Esto también es pediátrico solamente. Con respecto a las hospitalizaciones, de todos los casos reportados, casi que el 2% de los pacientes han requerido hospitalización. Afortunadamente, como todos lo sabemos, afortunadamente nuestros pacientes pediátricos han sido afortunados durante la pandemia por la baja gravedad de la enfermedad, excepto pues en los casos de SIMSTAC, como lo mencionó el doctor Torres, que es un experto del tema y es como la persona que seguimos como referente él publica con frecuencia en su cuenta los casos de SIMSTAC que van detectando en Chile. Pero miren que la mayoría de pacientes que se infectan con SARS-CoV-2 en Colombia, pediátricos y en todo el mundo, pues se pueden manejar de forma ambulatoria, pero miren que el 2% requieren hospitalización, que es un porcentaje que es bajo, pero que no es para nada despreciable. Y la parte de ingreso a UCI, afortunadamente es bajo, pero es más o menos un 0.3% de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 en Colombia. Esos datos intenten tenerlos en la cabeza, que son muy importantes, y es parte de lo que vamos a hablar, sobre todo lo que el doctor Julián mencionó en su intervención inicial acerca del riesgo-beneficio, que es un punto muy importante con respecto a la toma de decisiones de una vacuna. Siempre será importante que la vacuna dé un beneficio más que el riesgo, partiendo primero desde la seguridad, después de la parte de la efectividad, y después, no siendo menos importante, pero obviamente no es lo primero que uno mira en la parte de un medicamento o de una intervención, y es la parte de los efectos que tiene en la parte no infectológica o en la parte social, que el doctor Julián y el doctor Juan Pablo mencionaron de forma muy clara. Entonces, miren que 0.3% de los pacientes pediátricos han requerido ingreso a unidades de cuidados intensivos. Fallecidos. En Colombia hay mortalidad atribuible y no atribuible. Subrayo la atribuible, que es la más fácil de pronto de achacar, entre comillas, a la enfermedad. 252 fallecidos atribuibles. Es un porcentaje que afortunadamente sigue siendo muy bajo, pero que tampoco es despreciable, teniendo en cuenta que toda muerte es importante, y más aún toda muerte de un niño por una enfermedad que es potencialmente inmunoprevenible también es importante. Entonces, eso es lo que tenemos de datos hasta ese momento. Aquí tenemos lo que se observa en total, y es similar a lo que mencionamos. Eso es lo que hablamos ahorita, es del grupo completo de pacientes pediátricos menores de 18 años, y el doctor Pablo Vázquez muy amablemente me regaló esos datos directamente de su base de datos, en la cual tenemos que del grupo entre 3 y 11 años han requerido hospitalización 1.2% de los pacientes, ingreso a unidad de cuidados intensivos 0.16% y fallecidos 0.077% en ese grupo de edad. Eso es muy importante. Me gustaría que recordáramos, ahorita el doctor Juan Pablo nos podrá dar el número exacto, pero hablando de la vacunación en Chile, la cantidad de pacientes que tuvieron eventos graves, porque finalmente pienso que los efectos secundarios de los medicamentos, si son leves, pues son molestos, pero afortunadamente son manejables, pero de pronto los graves que requieren hospitalización fueron casi que 4 o 5 por cada millón de dosis aplicadas, que realmente es un porcentaje muy bajo, comparado con la carga de enfermedad de ingreso a UCI, que es 0.16%, que aunque es muy bajo, es mucho mayor a lo que se encontraron de eventos adversos relacionados con la vacuna. Y para terminar, y que continuemos ya con la presentación que nos va a dar Eduardo, no podemos olvidar que COVID es una enfermedad inmunoprevenible que tiene vacuna que permite por lo menos evitar o disminuir el riesgo de enfermedad grave. Miren lo que se compara
con respecto a hospitalizaciones y a muertes con otras enfermedades que tienen vacuna y que son inmunoprevenibles. No vale los números, no vale la pena, es un rechazo, básicamente un rechazo para que la gente pueda, los asistentes puedan mirar. Entonces miren que COVID sí tiene números que son muy importantes en la edad pediátrica y pues muertes, aunque nuevamente es poco frecuente al tener tantos pacientes infectados porque SARS-CoV-2 es un virus que es altamente contagioso y con la aparición de nuevas variantes que se ha comportado de esa forma y han aumentado la capacidad de contagiar a otras personas, pues miren que si uno compara infección por COVID, sobre todo la cantidad de muertes, comparado con varicela, rubéola, hepatitis A, pues son números escandalosamente altos. Entonces, quería como darles este brochazo inicial. Ya el doctor Juan Pablo nos habló de la parte de su experiencia en Chile con la vacunación, pero quería contextualizarles un poco acerca de cómo se ha comportado COVID, sobre todo en Colombia, sobre todo en la edad pediátrica, haciendo énfasis en los pacientes entre 3 y 11 años. Muchísimas gracias. Le doy paso a Eduardo y en la parte de preguntas y respuestas, con muchísimo gusto estaremos prestos a responder las dudas que puedan tener con respecto al tema. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría y un saludo a todos los panelistas. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Yo quisiera compartir mi pantalla, pero no veo la opción. Ya. Bueno, muy bien. Por favor, me confirma si se está viendo. Sí, señor, lo vemos Sí, Eduardo, sin perfectamente, problema. por favor. Ok, muy bien. Bueno, entonces, entonces sí, entonces la idea es en estos pocos minutos complementar un poco la pregunta que nos hacen frecuentemente y es, bueno, si en pediatría realmente es un fenómeno tan infrecuente, ¿por qué necesitamos vacunar? Y yo pienso que este es el objetivo de estas pocas diapositivas. Y aquí vemos lo que ha ocurrido. Esto es en los Estados Unidos, pero yo creo que se ha visto a través de todos los diferentes datos de los diferentes países cómo las olas son similares. Y esto es lo que ocurría en los Estados Unidos hasta enero del 2021, antes de la introducción de las vacunas. Y vemos la incidencia por 100.000 habitantes. Y si nos concentramos en las líneas de color amarillo, vemos lo que ocurría en niños y adolescentes y vemos que ellos estaban en una parte muy baja de la curva y es por esto yo creo que quedó esta sensación de que en pediatría es una enfermedad poco frecuente y es cierto, en ese momento era cierto en donde vemos que por 100.000 habitantes, tanto niños de 0 a 4 hasta 12 a 15 y 16 y 17 incluso, era menor que el resto de las edades. Pero si vemos lo que ocurría, bueno, lo que ocurre después de la llegada, sobre todo de la variante Delta, vemos que, por aquí ya se me embolató la diapositiva, pero lo que ocurre después de la llegada de la variante Delta es y por aquí está más atrás, pero sí se las quiero compartir, porque es un cambio realmente muy drástico. Entonces vemos que esta variante en los Estados Unidos empieza a circular de una forma más activa en julio. Se empieza a vacunar los mayores pues de 18 años de una forma muy masiva y vemos que actualmente las mayores tasas de incidencia por 100.000 habitantes se produce como ven ustedes aquí, líneas de color amarillo, es decir, en niños. Y si vemos los números por 100.000 habitantes, vemos que los principales en este momento afectados por esta infección y por esta pandemia son niños y adolescentes. De modo que, pues eso era como lo que les quería mostrar. Y entonces uno ahí empieza a preguntarse, bueno, esto es porque hay una resistencia a la infección, lo que veíamos al principio, que habían pocos casos o porque hay un subreporte. Entonces aparecen datos como este en donde a través de una vigilancia intensificada de muchas personas que tenían la infección y se vigilaba de una forma muy estrecha a sus contactos y se comparaba la tasa de ataque, es decir, qué tan frecuentemente se infectaban estos contactos de las personas
de los casos índices y comparaban los grupos de edades, y esto es lo que se llama la tasa de ataque, es decir, los niños de 0 a 9 años, por ejemplo, y los adolescentes tenían una tasa de ataque similar a la de cualquier otro grupo de edad, con excepción de los adultos entre 60 y 79 años. Y quizá esta gráfica del lado derecho nos explique entonces lo que estábamos viendo en la gráfica inicial, con una baja incidencia de casos, y es que la tasa de ataque es similar, es decir, se infectan con una frecuencia similar o quizá un poco más bajo, según han demostrado otros estudios, pero se infectan, así como el doctor Juan Pablo nos decía, menos, pero aún se infectan. Lo que pasa es que la proporción con síntomas severos es más bajo, la proporción de niños sin fiebre es más alta. Entonces quizá hay un subreporte, y esto lo confirman datos como estos. Pues ocurrió en un campamento en los Estados Unidos, en donde la mayoría de los asistentes eran niños, eran 500 personas, casi todos niños o adolescentes, y vean que la tasa de ataque es cercana al 50% en los pacientes, en los niños de 6 a 10 años, de modo que se confirma, no, realmente no es una percepción equivocada la que tenemos de que los niños son inmunes a esta enfermedad. Y estos son datos muy recientes, en donde una persona infectada con la variante Delta, que probablemente vaya a circular en Colombia de una forma sostenida, eso no lo sabemos, depende de qué tanto nos vacunemos, depende de qué tanto escuchemos el mensaje que estamos intentando transmitir en este webinar, pero si circula esa variante de una forma sostenida, puede ocurrir lo que ocurría en los Estados Unidos, en donde este adulto, este profesor infectado, infectó a la mitad del salón, de una forma asociada realmente a la proximidad y donde estaba ubicado el pupitre del niño. Entonces, pues es evidente. Y otro tema muy importante que lo mencionaba ahora Juan Gonzalo, es la frecuencia de hospitalización. Vemos que actualmente en los Estados Unidos, con la variante Delta, sin querer decir que sea una variante más virulenta o más mortal, pero la frecuencia de hospitalización es la más alta que ha existido hasta ahora durante la pandemia en los Estados Unidos. Y eso es lo que queremos prevenir, y afortunadamente estamos intentando introducir esta intervención de una forma oportuna antes de que circule una variante muy transmisora como Delta o virus. Bueno. Entonces vemos lo que ocurría en los Estados Unidos. Y otro punto importante de esta diapositiva es recordar que la tercera, aproximadamente, y esto depende del estudio que se mire, pero en promedio, la tercera parte de los niños que se hospitalizan terminan en la unidad de cuidado intensivo. De modo que pues este aumento de casos, tanto de 0 a 4, de 5 a 11 o adolescentes, en comparación con lo que existía previamente, pues sí debe sonar nuestras alarmas. Juan Gonzalo ya mostró esto, pero esta es otra forma gráfica de verlo, de comparar lo que ocurre en influenza. Vean lo que en estas gráficas vemos la influenza de los años anteriores y la comparamos con COVID. Esto es hospitalización por 100.000 habitantes. Entonces vemos que hospitalización por 100.000 de una forma acumulada, aproximadamente 10 a 15 por 100.000 habitantes en niños y adolescentes, en adolescentes específicamente, y vean lo que ocurre con COVID. Entonces yo creo que aquí es fácil para cualquier persona sacar conclusiones al comparar con la influenza, una enfermedad que conocemos muy bien y que ya estamos muy sensibilizados que debemos intentar prevenir a través de la vacunación. Y la última punto que quería tocar es el rol de la edad en la capacidad de transmisión. Sabemos que pues este es un punto fundamental que estamos intentando abarcar, y nos lo decía el doctor Julián desde el principio. Necesitamos inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, y por lo tanto yo creo que este estudio nos ayuda como a responder esa pregunta. Este es un estudio similar en donde hubo 5.700 pacientes con enfermedad y se vigiló de alguna forma a 59.000 de sus contactos, y vean cómo en esta columna de porcentaje de positivos, según la edad del paciente índice, vean que los adolescentes de 10 a 19 años tenían un porcentaje de transmisibilidad bastante alto, aunque era más bajo en este estudio los niños de 0 a 9 años. Pero luego en otro estudio se evaluó específicamente eso, comparar la capacidad de transmisión según la edad solo en pacientes pediátricos. Aquí hay un error en esta diapositiva, es de 14 a 17. Este fue el grupo de referencia. Entonces, ¿qué tanto tienen la capacidad de transmisión de niños de 0 a 3 o de 4 a 8 en comparación con adolescentes
que ya sabemos que transmiten la infección bien, y al menos en este estudio, de nuevo, hay muchos datos contradictorios, pero para reforzar el comentario anterior, sí transmiten, los niños sí transmiten, quizá menos que los adultos, pero sí transmiten, y al menos en este estudio transmitían 1.4 veces más que los adolescentes, que son bastante transmisores. Eso es pues las diapositivas que les quería mostrar. Tengo otras como de backup, pero quizá las podremos utilizar cuando entremos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Eduardo. Invito al doctor Juan Gonzalo y al doctor Juan Pablo a que nos acompañen en este espacio de preguntas que tenemos. Nos han llegado muchísimas preguntas en el chat del webinar, e igual sé que también han llegado por esta transmisión, se está haciendo también por la página del Facebook de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Inicialmente, este webinar iba dirigido principalmente a personal de salud, pero tenemos muchos padres de familia también conectados y que tienen muchas dudas. Entonces, en el momento de las respuestas, si podemos contestar de forma, con un lenguaje pues más sencillo, se los agradezco también, porque me he dado cuenta por el tipo de preguntas que también hay muchos padres de familia que están conectados viéndonos. Bueno, yo creo que la primera pregunta, doctor Juan Pablo Torres, y que nos hacen también a través de nuestro chat y que genera muchas dudas en la decisión del ministerio de vacunar a partir de los 3, es por qué Chile, cuando decidió iniciar la vacunación, no consideró menores de 6 años, entre 3 a 6 años, teniendo en cuenta que el aporte que ofrece la casa farmacéutica de esta vacuna es a partir de los 3 años de edad. ¿Por qué en Chile se decidió a partir de los 6 años? ¿Cuál fue esa motivación? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, bueno, la pandemia ha sido muy dinámica y esta reunión se llevó a cabo en los primeros días de septiembre, así que ya han pasado algunos meses y sabemos que semana a semana se va agregando más información. Hasta ese momento y en esa reunión no hubo reparos respecto a la seguridad de la vacuna. En eso los datos son contundentes y ahora los datos de la vía real, digamos, ya con más de 1 millón de dosis puestas en Chile, son similares a lo que mostraban los estudios clínicos y lo que mostraban los reportes que fueron suministrados para el proceso de aprobación. La única, bueno, también poniéndolo en el contexto que Chile fue el primer país occidental que comenzó la vacunación en menores de 12 años, yo creo que en ese sentido y en ese momento se tuvo la cautela de ver cómo se iba generando y teniendo algunos datos más de la inmunogenicidad, vale decir, no solo que la vacuna sea segura, sino que genere una respuesta inmune que obviamente apunta a proteger a los niños de la enfermedad del COVID-19, y que cuando se iban a ver los datos de manera un poquito más focal, con los datos que estuvieron disponibles en ese momento entre los 3 y los 6 años, la cantidad de participantes de esos estudios era más baja que la población que entregaba resultados de los 6 años en adelante. Así que se decidió posiblemente por esa razón, en ese momento, la aprobación de la vacuna con mucha seguridad, con datos adecuados de inmunogenicidad sobre los 6 años, pero eso no significa que se vaya a ir avanzando, y como les decía, de hecho en Chile está ocurriendo en este momento este estudio en menores de 6 años, que parte desde los 3 años y que también va a entregar información del país respecto a la seguridad justamente entre los 3 y los 6 años de edad. Así que es algo dinámico y seguramente se va a avanzar en el mismo sentido en los menores de 6 años también, al menos en este tipo de vacuna inactiva. Y ya iremos a ver también lo que pasa de aquí a fin de año con vacunas de RNA mensajero también en menores de 5 años, en donde posiblemente los datos también sean posiblemente satisfactorios. Pero hay que conocerlos y tenerlos siempre a la vista, obviamente. Claudia, como para completar rápidamente, bueno, quizá con una diapositiva, si me permiten nuevamente mostrar mi pantalla, quizá ahí la ven. Sí. Porque es que era solo para mostrar que estos son los datos de más de 100 millones de dosis aplicadas de Sinovac en la China. Estos son, AEFI son los eventos adversos que siguen a la vacunación, en donde, igual que nos había mostrado Juan Pablo,
una frecuencia de 0.09 por 100.000 dosis. Y cuando miramos, y esto es lo que quería mostrar, específicamente en el grupo de 3 a 5 años, no se ha reportado ningún evento adverso después de la vacunación que sea serio. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que teniendo en cuenta que aquí hay más de 100 millones de dosis aplicadas desde los 3 a 17 años, pero ninguno de ellos en niños de 13 a 5 años. Y mira la tasa de eventos no graves. Es 0.004 por cada 100.000 dosis en total en ese grupo de edad. O sea, realmente es una vacuna que es muy segura, como lo han mencionado el resto de compañeros panelistas. Pues es una vacuna que es muy segura y es basado en eso, es en la plataforma conocida que tenemos, una vacuna muy parecida a vacunas que utilizamos hace mucho tiempo en pediatría. Entonces eso da tranquilidad basal, por decirlo así, de la seguridad de la vacuna. Listo, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Yo voy a ir contestando algunas preguntas en el chat. Ustedes también pueden ir haciéndose como las preguntas que nos han llegado pues desde el público al chat. Básicamente yo les voy a dejar con la siguiente y es contraindicaciones para aplicación de Sinovac en esta población. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Preguntan específicamente por poblaciones especiales. ¿Cuál es la consideración en poblaciones, en pacientes no neurotípicos, en pacientes con inmunosupresión, en pacientes con asma o con comorbilidades o pacientes que se han establecido como grupos prioritarios? ¿Cuál sería la recomendación de vacunación en estos pacientes? No sé si Eduardo, el doctor Juan Gonzalo, Juan Pablo. Sí, quizás podría partir comentando que los grupos de riesgo, como son los inmunocomprometidos, los pacientes asmáticos, los niños oncológicos, los niños con enfermedades crónicas cardíacas, respiratorias, renales, son justamente los niños que se priorizaron en los primeros días de vacunación para recibir las dosis de vacuna inactivada, porque son los que eventualmente podrían tener un riesgo mayor de tener una enfermedad de un curso más severo. Así que esos son niños que al contrario, no tienen una contraindicación de la vacuna, sino que tienen una indicación de ser protegidos con la vacuna, ojalá lo más pronto posible, una vez que eso sea posible a través de una aprobación. Y respecto a las contraindicaciones, son muy pocas, básicamente el antecedente, sobre todo, de alguna reacción seria, obviamente, a la primera dosis, cosa que es muy inhabitual. En Chile también se ha considerado niños que hayan tenido síndrome de Guillain-Barré, previamente, el preferir otra vacuna, pero por ahora no hay ninguna otra vacuna aprobada a menores de 12 años, por una posiblemente precaución respecto a esa indicación, porque la verdad es que no se ha visto una asociación con la vacuna y síndrome de Guillain-Barré, sino que sabemos que incluso el COVID y hay casos descritos asociados de COVID con síndrome de Guillain-Barré, pero bueno, está dentro de la norma que está circulando en el país, eso podría comentar. Y para complementar algo importante, pues teniendo en cuenta que tenemos también asistentes que no son médicos, recalcar lo que el doctor Juan Pablo menciona, que es la vacuna inactivada en pacientes inmunocomprometidos o con problemas de defensas. O sea, las vacunas que son replicativas o vacunas que son vivas, atenuadas, tienen ciertas restricciones y hay que tener cierto cuidado en pacientes con problemas como tal de sistema inmune. Las vacunas inactivadas, desde el punto de vista biológico, no representan un peligro para los pacientes inmunocomprometidos porque simplemente estamos inyectando un virus muerto para el cual el sistema inmune va a reconocer como extraño, va a montar inmunidad contra él, pero es un virus que no tiene capacidad de infectar ni enfermar al hospedero que recibió la aplicación de la vacuna. Entonces, como el doctor Juan Pablo lo mencionó, me parece importante recalcar eso, es por el tipo de personas que están en ese momento pues, en el webinar, es que las vacunas precisamente que son inactivadas son las más seguras en el grupo de pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Y hay una pregunta que también surge frecuentemente y es anafilaxis. Anafilaxis es decir, una reacción severa, aguda, inmediata, con dificultad respiratoria. Si una persona que ha tenido este tipo de reacciones en el pasado puede recibir esta vacuna, la respuesta es que sí. La puede recibir en un contexto de precaución, es decir, simplemente teniendo cuidado, que la reciba en un ambiente controlado, en un ambiente médico, que se observe por 30 minutos, pero no representa una contraindicación. Si ha tenido anafilaxis, este es el nombre de esta reacción severa, a
la primera dosis de la vacuna de Sinovac, lo cual es un escenario realmente muy extraño. Esa sí es una contraindicación para la segunda dosis, pero por lo contrario no. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que también es repetitiva frente a la dosis, que genera un poco también como desconfianza. ¿Por qué la dosis de Sinovac? O sea, la gente escucha y lee que la dosis, por ejemplo, en Pfizer es diferente en niños, es una dosis reducida, ¿sí? ¿Qué pasa en Sinovac y por qué es la misma dosis en niños que en adultos? Yo quiero hacer un poquito la introducción y los estudios que aporta la farmacéutica en cuanto a fase 1 y fase 2, en los cuales miran la dosis, si una dosis, incluso ellos hicieron en su estudio una dosis menor y una dosis pues como estándar, por así decirlo. Lo que encontraron es que las dos dosis son equiparables en cuanto a eventos adversos, o sea, no es superior los eventos adversos con la dosis estándar, que es la que se está aplicando, pero sí hay mayor inmunogenicidad, mayor producción de anticuerpos con esta dosis estándar y de ahí es donde se toman las decisiones. Es decir, la farmacéutica aporta estos estudios en los cuales dice que son los que tienen que pasar, las fases que tienen que pasar todas las vacunas, en los cuales muestran exactamente esto con la dosis, con una dosis reducida, ¿qué pasa? Con una dosis estándar o mediana, ¿qué pasa? En cuanto a seguridad y en cuanto a respuesta a anticuerpos. Y es mejor en cuanto a respuesta a anticuerpos la estándar y en cuanto a eventos adversos es similar. No sé si quieran ampliar un poco sobre eso. No, yo solo puse la diapositiva como para exactamente lo que está diciendo la doctora Claudia, en donde se compara una dosis baja con una dosis de estándar, con un 100% de cero conversión, es decir, de producción de anticuerpos en comparación con la dosis más baja, con una frecuencia similar de eventos adversos que son incluso similares a los del grupo placebo. Por eso lo puse, pero era eso. Sí, y quizás comentar que justamente si vemos los datos en Chile, de estas más de 643.000 dosis ya administradas en niños entre 6 y los 11 años, que es a un esquema con dosis completa, efectivamente los eventos adversos que se han visto, que son muy infrecuentes, están dentro del porcentaje completamente esperado que mostraban los estudios clínicos y que también son bastante similares o incluso un poco menores que lo que pueden presentar los adultos con esta dosis completa. Así que al menos la experiencia en Chile con dosis completa no ha habido ninguna bandera o alerta respecto a seguridad o eventos adversos que pudiera ser significativo de preocupación. Y ese punto es importante. Ha habido más eventos adversos en adultos vacunados con Sinovac que en niños vacunados con Sinovac. Eso es muy llamativo. El niño es un ser humano muy especial. Responde bien a las vacunas, le va mejor con las vacunas. Eso es muy bonito porque es lo que hemos visto con vacunas toda la vida. Y por eso estamos realmente, pienso yo, que mis compañeros comparten conmigo, estamos tranquilos con respecto a esta recomendación porque finalmente a los niños realmente les va muy bien con las vacunas. Entonces, eso quería como agregar. En ese orden de ideas de lo que estamos hablando en este momento, podemos estar tranquilos en cuanto a la seguridad de la vacunación en niños con la vacuna Sinovac, que es la que está aprobada en nuestro país para esta población. Y una de las preguntas que más han surgido es en cuanto a, quizás Eduardo nos pueda ayudar en cuanto a eficacia, efectividad de las vacunas, que uno podría asumir que o inferir que los niños tienen un sistema inmune que realmente podría responder mejor a estas vacunas, teniendo en cuenta que no tenemos datos pues como de efectividad aún y que eso no lo dará el tiempo, pero uno podría inferir esto, no sé de pronto qué podríamos aportar a eso porque son bastante las preguntas que hay como relacionado a esto porque nos piden estudios, datos y demás donde mostremos esto. Sí, de eficacia y seguridad yo creo que hemos hablado suficiente y está claro. Con respecto a inmunogenicidad, que como se comentaba es la capacidad que tiene la vacuna de subir defensas, y eficacia, que es la capacidad que tiene la vacuna de proteger contra una enfermedad. Pues datos con Sinovac de inmunogenicidad se conocen, lo que mostramos ahora en esta diapositiva, mostrando una tasa de seroconversión del 100%, es decir, que todos los niños que recibieron esta vacuna levantaron sus defensas
su sistema inmune. Y con respecto a eficacia, es decir, comparando con otro grupo, pues, que no ha recibido la vacuna, en niños no se sabe, en niños los datos no se han publicado. Yo sé que los están desarrollando, el doctor Juan Pablo nos mostraba ahora unos estudios que se están desarrollando en Chile y en otros países, pero no se conocen ahora. ¿Qué se puede esperar? Pues yo creo que uno puede hacer algún tipo de algo que se llama immunobridging, que es como intentar entender la capacidad del niño para defenderse comparado con lo que ocurre en los adultos. Y se sabe que, al menos con otras vacunas, los niños tienen, con la vacuna de Pfizer, los niños mayores de 5 años tienen una protección similar a lo que ocurre con los adultos, mayor del 90%. Entonces, pues uno piensa que eso es por un sistema inmune muy robusto y creemos que lo mismo va a ocurrir en niños, pero ahí estoy especulando y realmente el dato de eficacia no se conoce, pero teniendo en cuenta una buena inmunogenicidad esperamos que sea similar. No sé si alguien tenga alguna opinión diferente. Sí, no, yo Eduardo, coincido con lo que tú mencionas. Efectivamente, uno sabe que los niños, y como lo decía Juan Gonzalo, tienen un sistema inmune diferente. Los niños no son adultos pequeños, no se pueden extrapolar directamente todo lo que ocurre en los adultos, en los niños, ni farmacológicamente, ni en vacunas, eso lo sabemos. Pero tienen un sistema inmune muy robusto, tiene una respuesta inmune innata aparentemente también muy potente y muy bien definida como para enfermar menos posiblemente y tener una mejor evolución con el virus. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender. Lo importante es que podamos ir generando los datos, ojalá en nuestras regiones, para poder ir tomando la mejor decisión posible. Y en ese sentido creo que tenemos un rol también. Si bien en Chile se están desarrollando estudios, estamos haciendo estudios de seroprevalencia, de detección de IgG en respuesta a las vacunas, el estudio que mencionaba de eficacia, etcétera. Ojalá también esta sea una buena oportunidad para que en Colombia y en otros países vayamos justamente viendo los datos de la vida real. No sé cómo ven esas oportunidades también al respecto. Listo. Muy bien, aquí hay una pregunta también que es repetitiva que quizás el doctor Julián en medio del afán no pudo contestar de forma como muy clara y la siguen haciendo y es ¿cuál es la urgencia? Ya lo hemos mencionado, creo que el doctor Juan Pablo lo mencionó, el doctor Eduardo y Juan Gonzalo, pero muchos colegas nos preguntan cuál es la urgencia, si la enfermedad es, lo hemos dicho, la infección es leve en la mayoría de niños, cuál es la urgencia, si no podríamos esperar un poco más datos de efectividad en niños para la aplicación de la vacuna. De pronto hay muchas dudas frente a esto, o sea, ¿por qué tiene que ser y cuáles son los beneficios de la vacunación en niños teniendo en cuenta que la carga de enfermedad, como lo mostraron, es bajita, pero existe y comparativamente a otras enfermedades inmunoprevenibles que se han disminuido por vacunas, incluso hasta puede ser más alta. No sé si Juan Gonzalo podría empezar a hablar sobre esto y quiero unirla a otra y es un comentario y a la vez una pregunta. Es urgente regresar a las aulas, la depresión y la ansiedad en los adolescentes y las dificultades del aprendizaje en los escolares nos los están diciendo. ¿Cómo presionar como pediatras para que se haga este regreso? Adelante, Juan. Bueno, la palabra urgencia es una palabra que es fuerte porque pues denota es urgencia. La pandemia nos ha enseñado mucho. Yo he aprendido, esos últimos 2 años he aprendido muchas cosas que antes no tenía ni idea, por las buenas y por las malas. Pero yo creo que lo que nos ha mostrado la pandemia también es la incertidumbre que genera el día a día de esto. Entonces, nunca imaginamos que fuera a llegar acá. Yo personalmente al principio no pensé que fuera a llegar acá porque hemos vivido otras pandemias que arrancaron y que pues realmente fueron creciendo, pero no llegó a la magnitud de esta. Entonces, realmente el día a día nos enseña cosas nuevas. Y yo pienso que la urgencia no es por los niños, como tal por la salud de los niños, la salud física relacionada con COVID, porque si ustedes lo mencionan y lo hemos hablado, pues la carga de enfermedad grave no es tan alta. Pero si es primero la parte comunitaria, más gente inmune o por lo menos parcialmente inmune,
limitaría la replicación viral en individuos que podrían llevar a formación de variantes nuevas que podrían complicar a la larga la respuesta inmune del infectado previo vacunado o infectado previo no vacunado, o peor aún, el que no se ha infectado ni se ha vacunado, que puede ser de formas graves, sobre todo adultos mayores. Eso me parece que es una cosa que es importante y tenemos que hacer una carrera rápida para llegar a la inmunidad colectiva lo más rápido posible y limitar al máximo la circulación de virus en pacientes que permitan replicación del virus dentro de ellos muy intensa y facilite la formación de variantes nuevas. La tranquilidad que daría tener niños, grupo grande de niños vacunados en instituciones educativas, a docentes de pronto que no puedan vacunarse o que la vacuna no funcione tan bien, entonces que no infecten de pronto al profesor. Sabemos que posiblemente los niños no transmiten tanto a adultos como sea adulto al niño, pero igual es una cosa que se puede evitar. El regreso a la normalidad para muchos lugares que posiblemente se logre vacunando un grupo más importante de la población. Recuerden que el 25% de la población colombiana es menor de 15 años. Entonces, ese porcentaje de 70% mágico al principio que hablábamos con la cepa ancestral que hablan del 70%, posiblemente es mucho más alto, como el doctor Juan Pablo lo menciona, que son más contagiosas, posiblemente requiramos un porcentaje más alto de población vacunada. Y yo sé que podemos tener un porcentaje alto de infectados teniendo en cuenta los picos que hemos tenido, pero pues la vacunación aporta también esa parte de la inmunidad colectiva que va logrando las cosas, y más tranquilidad para los cuidadores de los niños, como lo mencionó el doctor inicialmente en la primera parte, que es que muchos adultos mayores cuidan sus nietos. Entonces, tener esa tranquilidad, aunque sea parcial, de que posiblemente el niño está inmunizado y que la posibilidad de que tenga COVID sea menor, esas son cosas que van de la parte infecciosa y más la parte no infecciosa, como el doctor Juan Pablo lo menciona, obesidad, la parte de los problemas educativos, que no puede ir al colegio. Sobre todo hay colegios que no han podido volver porque por diferentes situaciones han negado el regreso a la presencialidad por muchos motivos, y uno de ellos es no tener niños vacunados. Entonces no debería estar condicionado por eso, porque finalmente no es lo más importante, pero sería un paso más a regresar a la presencialidad, que es tan importante para que tengamos los procesos cognitivos, educativos, de nutrición de muchos niños. Muchos niños comen en los colegios porque el plan de educación garantiza además su adecuada alimentación. Para muchos niños el colegio es un lugar seguro, más que su casa. En la casa muchas veces conviven con el maltratador, es el que maltrata psicológica, física, sexual, emocionalmente a los niños. Entonces, intentar regresar a la normalidad manteniendo una vacuna que es bastante segura, por lo que hemos visto hasta ahora, por la información reportada por los chilenos, que es una experiencia demasiado importante porque es un vecino nuestro, y pues ya el volumen gigantesco de los chinos, pues nos tiene que obligar a pensar en que, listo, posiblemente la enfermedad no es tan importante en niños, pero hay muchas cosas alrededor de la enfermedad y de la pandemia que pueden afectar de forma muy negativa a la población infantil. Yo creo que lo que dijiste, Juan Gonzalo, es súper completo, pero hay algo que estamos notando en pediatría, y es la disminución en la cobertura vacunal de otras vacunas. Y yo pienso que tú hablas frecuentemente de regresar a la normalidad a través de la vacunación de COVID en los niños, y regresar a la normalidad implica también regresar a la normalidad de coberturas vacunales pre-COVID, y para esto, pues también yo creo que nos ayudaría a tener una población pediátrica vacunada, poder otra vez tener tasas por encima del 90% de niños vacunados contra sarampión, por poner un ejemplo. Esto también eso es urgente también. Sí, solamente comentar dos cosas. Lo primero es que pueden haber diferentes realidades. Respecto a la urgencia, el contexto puede existir en un país que está avanzando en su proceso de vacunación, o de que ha avanzado muy poco y, claro, necesita darle prioridad a los adultos mayores, a las personas que tienen más riesgo de morir. Pero si ya estamos en etapas de pandemia en donde se ha avanzado en el proceso de vacunación y existe la oportunidad de extenderla a los niños con datos de seguridad y con los que hemos conversado, es importante. Y el segundo punto, y esto es una reflexión, que como pediatra infectólogo, al participar, yo participo del Consejo Asesor del Ministerio de Educación y de Salud para el regreso a las escuelas, cuesta perder el sesgo que tenemos como médicos respecto a enfocar el problema como un problema de salud para el niño, bajo el efecto directo que ejerce el virus, el SARS-CoV-2, sobre los niños. Y al ver la otra realidad, la perspectiva social,
los determinantes sociales que están involucrados, el ver de que hay más de 80.000 niños en Chile que han salido del sistema escolar por el cierre de las escuelas, que no se sabe cómo se van a poder recuperar después, el impacto en salud mental, en salud física, obesidad, etcétera, es tan grande y tan tremendo que eso hace que uno se dé cuenta al salir de la perspectiva médica de que hay un contexto de urgencia en una población que además siempre pasa a ser un poquito olvidada dentro de la pandemia, como son los niños. Y aquí podemos ir a actuar con una medida específica para poder ir en ayuda de ese tipo de problemas que si los dimensionamos en su justa realidad, la verdad es que son tremendamente importantes y terminan afectando a los niños más vulnerables, además, incluso por sobre los que tienen mejor condición socioeconómica. Entonces hay conceptos de equidad, conceptos de realidad social, de diferentes determinantes que hacen que efectivamente sea una buena opción avanzar en el proceso de vacunación y ojalá pronto en los niños en nuestros países, obviamente bajo el contexto de realidad que pueda tener cada país en particular. Claudia y Marcela, una última cosa con respecto a esa pregunta. Realmente no estamos actuando de una forma precipitada ni urgente. Si nos comparamos en el contexto de Latinoamérica o incluso el mundial, no estamos temprano, incluso estamos un poco tarde. Chile, Argentina, voy a mencionar algunos países que ya vacunan niños desde los 2, 3 o 5 años. Chile, Argentina, Nicaragua, El Salvador, también está Venezuela, Uruguay está empezando, Estados Unidos, de modo que pues no es que estemos tomando decisiones sin antecedentes en la región. Emiratos Árabes también empezó vacunación y es un país que no es para nada atrasado, pues ni nada. Entonces, yo creo que sí tenemos cómo compararnos y cómo saber que realmente estamos haciendo las cosas con base en bueno, con otros países que nos antecedieron y que también están mostrando, como ya nos mostró ahorita el doctor Juan Pablo, esos datos tan importantes para nosotros en cuanto a seguridad de la vacuna. No sé si, Clau, tienes alguna otra pregunta ahí, pero quisiera como de pronto saber cuál es el concepto de ustedes en cuanto a que, bueno, estamos con ganas de finalizar esta pandemia hace mucho rato. ¿Cuándo creen ustedes que pasaremos a que ya el COVID-19 sea endémico? Qué difícil pregunta, pero que obviamente creo que no tiene una respuesta segura, sino que puras especulaciones como hemos solido hacer durante la pandemia. Pero yo creo que sí hay cosas que son objetivas. El haber desarrollado vacunas seguras, inmunogénicas y eficaces en prácticamente un año es un hito de la ciencia que es extraordinario. O sea, hay que dimensionar lo que hizo el ser humano y la ciencia en esta pandemia es realmente espectacular. Segundo, el impacto que tiene, que ahora con datos de la vida real, que es ver que esa intervención funciona, pero que la tenemos que acompañar con autocuidado. Eso no lo podemos descuidar, sobre todo si es que siguen habiendo variantes, si es que el virus puede seguir mutando. Así que el resultado va a depender de cómo nos comportemos, no solamente si estamos vacunados y las coberturas, sino que también cómo nos comportamos, cómo hacemos la trazabilidad, el aislamiento oportuno y todas las medidas complementarias. Ahora, solo para aventurar, yo creo que por lo menos en el escenario que podemos vivir en países como los nuestros, si seguimos así y lo hacemos bien, debiéramos tener un verano bastante positivo y tener un año 2022 que permita retomar la mayoría de las actividades a las cuales estábamos acostumbrados. Yo me aventuraría a decir eso. Claro que sabemos que los virus pueden hacer de las suyas porque son bastante más evolucionados que nosotros, que los humanos, así que ya veremos qué es lo que pasa, pero creo que vamos muy bien encaminados. Yo creo que hay un camino optimista ¿sí? Con los avances de vacunación más, eso sí, si mantenemos el autocuidado de la manera más estricta y apegada posible. Bueno, yo creo que finalizando, sabemos la hora, sabemos que en Chile ya está muy tarde además y que el doctor Juan Pablo nos está acompañando en este momento. Hay muchísimas preguntas, hay 500 preguntas en el chat. No me dan los dedos pues como para contestarlas todas. Yo creo y le digo pues a la doctora Marcela como presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría que vale la pena si nos sentamos a hacer una serie
de informativo, de infografía frente a todas las preguntas que surgen tanto de nuestros colegas pediatras como de la población general y tratar de aclarar estas dudas pronto para también que ellos tengan pues como la información. Frente a poblaciones especiales, intercambiabilidad, otros biológicos, hay una pregunta muy repetitiva y es, ustedes saben que hay algunos países que no aceptan Sinovac como vacuna, entonces para ingresar a otros países hay una estrategia que es después de aplicar Sinovac vacunar con otra como por ejemplo Pfizer, que si esto estaría bien o no estaría bien, si en estos casos, ese tipo de preguntas probablemente no tenemos una respuesta actual porque no hemos empezado a vacunar a los niños, pero tenemos la experiencia en adultos en que se empezó a combinar algunas vacunas, sí, en tercera dosis o dosis de refuerzo y han obtenido algunos resultados interesantes frente a eso. Yo les digo, porque también hay críticas, sí, que son aceptadas, se aceptan pues con mucha humildad y es, en toda la pandemia hay alguien que escribe, han cambiado inicialmente que sí, que no, que esta vacuna, que 84 días, que 30, que 10, se han cambiado muchos protocolos frente a vacunación y yo digo, es esperable frente a una pandemia que no conocíamos, a un virus nuevo y a los estudios y a los resultados que vamos teniendo a medida que obtenemos más datos y tenemos más información, pues eso va a ir cambiando. Esto es dinámico. Inicialmente nos encerraron a todos, no salíamos y teníamos un concepto de la pandemia, hasta alcohol en las suelas de los zapatos, por donde caminábamos, casi que nos bañamos en alcohol y después nos dimos cuenta que esto no era necesario. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo y creo que el doctor Juan Gonzalo lo dijo, hemos aprendido muchas cosas con la pandemia y probablemente muchas de las cosas que decimos puedan ir cambiando en el tiempo. Juan. Con respecto a los tiempos, que eso es una pregunta que es muy recurrente, ¿por qué arrancamos cada 3 semanas con Pfizer, cada 4 con otras, un montón de cosas ahí, y ya hemos espaciado los tiempos? Entonces, yo creo que esos tiempos tan cortos se hicieron así por la urgencia. O sea, ese encierro inicial que tuvimos en muchas partes, primero nos enseñó muchas cosas a manejar la enfermedad, evitó en algo los contagios nuevos y ya cuando empezaron a liberar las poblaciones, ya tenemos como ciertas herramientas que ayudaron. Entonces, ese encierro inicial pienso que fue necesario por muchas cosas. Segundo, esos esquemas cortos de vacunación posiblemente hicieron en vista de la urgencia de poder tener personas con esquemas completos y los estudios iniciales hicieron con tiempos cortos de vacunación. Pero ustedes miran, sobre todo los que son médicos, saben que casi que ninguna vacuna se pone menos de 2 meses una de la otra. O sea, los tiempos mínimos son de 1 mes en algunos casos cuando hay mucha urgencia de vacunar, pero la mayoría de pacientes que se vacunan con intervalos de 2 meses más o menos, sobre todo en edad pediátrica, y eso desde el punto de vista inmunológico es lógico porque pues hay que darle el tiempo que esté inmune cuando reciba pues una proteína con la cual produce la respuesta inmune, monte una respuesta que va madurando y que con el segundo golpe o el tercer golpe, por decirlo así, la respuesta sea más intensa, más madura y más afín. Entonces, eso es lo que va mostrando. Con el paso del tiempo hemos tenido más personas infectadas, más inmunidad de cuenta de la vacuna, más menos la infección, y se han dado cuenta que espaciar dosis, pues, da una respuesta que es esperable, que es que la respuesta inmune sea más intensa. Entonces, por eso cambia, y eso es lo bonito de la ciencia. La ciencia nunca es estática, la ciencia es completamente dinámica. Y aprendemos todos los días cosas nuevas y aprendemos que los esquemas inicialmente era prohibido mezclar vacunas, ya hay estudios que muestran esquemas heterólogos, o sea, esquemas que mezclan vacunas que demuestran que la inmunidad posiblemente sea mejor mezclando una con otra de diferentes plataformas y eso posiblemente estimule otras vías inmunológicas y dé mejor inmunidad, o sea, eso lo estamos aprendiendo todos los días, por eso, no sé, por eso muchas veces nos contradecimos con una cosa que antes decíamos y que ahora cambiamos, y es por eso, porque la evidencia va cambiando y como científicos debemos acomodarnos y acoplarnos a lo que la evidencia nos va mostrando. Entonces, es una invitación a todos a entender eso. Yo sé que a veces es difícil cambiar el tipo de cosas, cambiar el chip y decir, ¿por qué cambiaron esto? ¿Por qué ya no lo hacen así? ¿Por qué ya quitan esto? Eso es normal. La evidencia va saliendo, nos toca estar actualizados y muchas veces yo me siento desactualizado y me siento que estoy un paso atrás porque sale la información constantemente y la pandemia tiene un montón de información nueva y eso nos obliga a seguir estudiando y a entender que la evidencia cambia y que debemos cambiar del lado de la evidencia, del ritmo que da la evidencia saliendo. Gracias, Juan Gonzalo. Yo quisiera hacer una última pregunta, robarme un minuto. Quizás el doctor Eduardo López, el doctor Juan Pablo o Juan Gonzalo, que también trabajan con este tipo de pacientes, y es que hay varias cosas que se han aprendido, digamos que de las vacunas disponibles. No hay una vacuna buena y la vacuna mala,
¿sí? O sea, no se puede etiquetar, esta es la vacuna buena y esta es la vacuna mala por X o Y razón. Hay vacunas disponibles que protegen contra, el objetivo principal de la vacunación es infección grave, hospitalización y muerte, ¿cierto? Hay unas vacunas que en población de inmunosuprimidos, especialmente vacunas de RNA mensajero adultos, tienen una mejor respuesta inmunológica o una mejor inmunogenicidad, y por esto hay muchas preguntas de colegas que tienen este tipo de población y que dicen, ¿no sería mejor, sabiendo la experiencia de los adultos o la indicación de los adultos de vacunar a estos pacientes con estas vacunas, que vacunáramos a nuestra población de inmunosuprimidos con estas vacunas de RNA mensajero? Desde el punto de vista académico, científico, ¿cuál es su concepto al respecto? Bueno, yo puedo empezar respondiendo esa pregunta difícil, ¿no? Porque realmente yo creo que tú lo mencionaste, Claudia, es que no hay una mejor vacuna que otra. Y realmente lo que marca la diferencia en este contexto es la mejor vacuna es la que se inyecta. En este momento en Colombia tenemos disponible en niños una vacuna que se sabe que es segura y que es inmunogénica y que estos niños inmunocomprometidos tienen alto riesgo de enfermarse de una forma severa por COVID. De modo que desaprovechar o posponer la oportunidad de vacunarlos a ellos esperando una potencial vacuna que según la experiencia en los adultos pueda ser más inmunogénica en inmunocomprometidos, yo pienso que es una oportunidad perdida. Así que si yo tengo a mis pacientes inmunocomprometidos, a los niños inmunocomprometidos, yo ante la incertidumbre de cuándo va a estar disponible la vacuna de mRNA o la que sea, Pfizer o Moderna, yo les recomiendo que aprovechen la oportunidad y que no se expongan más después además de todo el año y medio que ya llevan expuestos a esta enfermedad severa con este virus. Y se sabe que es segura en ellos también, por esto ya lo comentamos durante el resto del webinar. Entonces, yo creo que esa es mi posición. Sí, Claudia, en esto también totalmente de acuerdo. Hay que aprovechar la oportunidad con la vacuna que esté disponible. Si más adelante vemos que es necesario hacer algún refuerzo, aplicar alguna dosis adicional, lo haremos, pero sin perder la oportunidad. Aquí en Chile, como mencionaba, los primeros niños en ofrecerse la posibilidad de ser vacunados entre los 6 y 11 años fueron justamente los grupos de riesgo, incluyendo en eso a los niños oncológicos, a los niños inmunocomprometidos con la vacuna inactivada. Si después habrá que hacer algún refuerzo, bueno, se tendrá que hacer y se avanzará en ello, pero dando siempre la mejor oportunidad de vacunación a aquellos que tienen un mayor riesgo. Bueno, muchas gracias a todos, doctora Marcela. Yo creo que quedamos con un compromiso en muchas preguntas que no alcancé a responder, que creo que vale la pena con nuestro grupo pues, de infectólogos, pediatras, bueno, asesores en vacunas, responderlas de una forma oficial a través de la sociedad. Y no les digo que para mañana, pero hacerlo en el transcurso de esta o la próxima semana. Gracias pues al doctor Juan Gonzalo, al doctor Juan Pablo y Eduardo López por estar acompañándonos, y te dejo para que hagas el cierre. Bueno, muchas gracias, Claudia, y a todos los compañeros y a nuestro grupo de expertos que nos acompañaron hoy. Y bueno, por sus magníficas presentaciones, por su acompañamiento y porque definitivamente fueron bastante claros y nos ayudaron a resolver muchas inquietudes que todos habíamos estado manifestando por los diferentes medios, creo que a todos, y era un sentir de las preguntas y la enloquecida de las 1000 preguntas al respecto. Esperamos haber podido aclarar a todos estas y bueno, quedamos con el compromiso de responder de acuerdo a las mismas en el transcurso de esta semana. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos atentos a esta dinámica cambiante que nos ofrece la pandemia, la ciencia y demás. Entonces, seguramente nos volveremos a encontrar y a reunir en un nuevo espacio parecido a este. Muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias. Gracias, buenas noches.
Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.